comenzar este panel de diálogo entre el derecho del consumidor y el derecho ambiental. Tengo el honor de presentar a un colega y amigo, el doctor Walter Krieger. Él es abogado, litigante en el estudio Borda, Krieger y Asociados, doctor en Derecho por la UCES, posgraduado en Derecho y Emergencia Económica, Universidad Menéndez Pelayo de España, docente universitario en Derecho de Daños, Contratos y Derechos del Consumidor y la Competencia en UBA, UCA y UCEMA, y exsecretario general de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Doctor, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, Leti, por la presentación. Muchas gracias al Colegio de Abogados de La Plata. Si bien no soy matriculado del colegio, es mi colegio departamental porque yo vivo en Cañuelas, así que soy perteneciente a este colegio. Honrado de participar en los 100 años de esta institución, que realmente tiene un peso en la historia de la abogacía muy importante. Así que bueno, es todo un honor estar acá. La idea es charlar un poco sobre la vinculación entre el derecho del consumo y el derecho ambiental, ¿no? Y parecería ser que estamos hablando de dos cosas distintas y nada que ver. Estamos hablando de cuestiones que están íntimamente ligadas, no solamente desde lo jurídico, sino también desde la realidad. Empecemos por ver esto de la realidad, que es un poco más importante. Después lo jurídico lo vamos a tener que acomodar a la realidad. Cuando nace esta idea de sociedad de consumo allá por los años 50, este traspaso, que es un fenómeno económico, no jurídico, en cuanto a que la generación de la riqueza en el mercado deja de ser a partir de la producción y pasa a ser a través del consumo. Lo que importaba era que consumamos, no lo que producimos. Ese traspaso, ese paso en el mercado capitalista necesita de tres pilares, ¿no? Que son los tres pilares que sostienen la sociedad de consumo: la obsolescencia programada, el marketing y el crédito, ¿no? Necesitamos que la gente consuma. Entonces, para que consuma, los bienes y servicios tenían que dejar de ser estos bienes y servicios durables que la gente quisiera tener, como eran en su momento el Ford Falcon o las heladeras Siam, ¿no? Eran productos pensados para durar en el tiempo y que la gente los quisiera tener, y empezamos a tener las cosas que tenemos ahora, ¿no? Estos productos que ya sabemos que van a durar un tiempo y después nada, se van a romper y vamos a tener que comprar productos nuevos. El marketing no es que se inventó en los años 50, sino que empieza a tener un rol distinto, empieza a tener este rol ya no informativo, sino de generar la necesidad en el usuario, en el consumidor, de querer adquirir el producto, ¿no? Piensa en una publicidad vieja, la del pelado de Geniol, que todos más o menos la identifican. Es muy sencilla, ¿no? No importa si es el solo de la cerveza, el dolor de cabeza se cura con Geniol, ¿no? Hace 80 años que está esta publicidad y todos la recordamos porque nos informa algo muy sencillo. Me duele la cabeza, me tomo un Geniol y estoy bien, ¿no? Y pasamos a un sistema donde la publicidad son la de los perfumes, que el perfume es un ejemplo que me viene bien, nada más, donde viene este señor que se pone el Invictus y va caminando todo musculoso y le explotan las cosas alrededor y las mujeres se le caen a los pies, ¿no? Y claramente si nos encontramos con algún hombre medio inseguro o un adolescente que recién está descubriendo su sexualidad, va a querer usar el Invictus para ser el líder de la manada, ¿no? Entonces, hay un incentivo a querer consumir, a querer tener el producto. Y el crédito, porque claramente como nosotros, salvo que seamos familiares directos de Messi o de Cristiano Ronaldo, que creo, no los conozco, pero yo claramente no lo soy, no pertenecemos a este 1% más rico de la población mundial. Entonces, como lo que ganamos no nos alcanza para consumir todo lo que el mercado espera que consuma, nos tenemos que apalancar con el crédito, ¿no? Y así nació esta sociedad de consumo, con estos fenómenos sociales, que no son menores porque es la sociedad sobre la cual vamos a aplicar el derecho del consumidor. Sobre estos fenómenos nos vamos a tener que ocupar. ¿Y cómo esto lo vamos a ligar con el medio ambiente? Bueno, vamos a ir a este primer punto, que es la idea de la obsolescencia programada, ¿no? Fíjense que esta sociedad de consumo tiene una particularidad, que es poder aglutinar en las críticas de las cosas que están funcionando mal a pensadores que son absolutamente diversos, ¿no? Uno agarra la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y dice: la sociedad de consumo tiene estos problemas. Y uno va a leer autores como Zygmunt Bauman y un pensador que no tendría nada que ver con el pensamiento de la Iglesia Católica dice exactamente lo mismo. O
sea, tipos que están en las antípodas del pensamiento coinciden en las críticas a la sociedad de consumo. Una de estas críticas tiene que ver con la cuestión ambiental, justamente. Esta idea de obsolescencia programada, esta idea de que los productos tienen que durar una determinada cantidad de tiempo, nos está generando un problema ambiental muy complicado. Muy complicado al punto tal que lo vamos a vincular tanto con el fenómeno del calentamiento global y con el fenómeno de la disposición de los desechos, tanto sólidos urbanos como de desechos industriales. Porque si el producto tiene que durar una determinada cantidad de tiempo, saquen este cálculo. Yo me fui a vivir solo cuando tenía 25 años. ¿Tá? Espero vivir hasta los 95. Bien. Lo cual, si no me fallan las matemáticas, voy a tener a lo largo de mi vida 7 heladeras. ¿No? Si una heladera dura promedio 10 años, vamos a tener 7 heladeras. Cuando parta de este mundo, ¿dónde van a estar mis 6 heladeras anteriores? ¿Y sus 6 heladeras? ¿Y las heladeras de sus amigos y de sus familiares? ¿Y si a esas heladeras le agregamos los televisores, los celulares, las computadoras, la ropa? No tenemos ya espacio disponible en el planeta Tierra para hacernos cargo de todo esto que estamos generando. Primer problema. Segundo problema. La sociedad de consumo tiene una trampa. Necesita que todos consumamos, pero no puede soportar que todos consumamos. ¿Por qué? Por una cuestión de disponibilidad de los recursos. Los recursos son finitos. Entonces, supongamos que por un milagro de la economía y de la ciencia podemos conseguir que la mitad del planeta, que hoy es pobre, puede alcanzar los mismos niveles de consumo que la mitad que no lo es. ¿De dónde sacaríamos los recursos para producir los bienes y servicios que esa mitad que hoy no consume pueda consumirlos? Entonces, en definitiva, estamos en una pelea de la supervivencia del más fuerte porque los recursos son finitos. Segundo problema, el acceso al consumo como un problema ambiental. No todos podemos acceder a los bienes y servicios en igualdad de condiciones, por más que eso sea un ideal y que sea una utopía alcanzar. Pasa que la definición de la Real Academia Española de utopía es un ideal a alcanzar, pero que es irrealizable. Entonces, hacia donde tenemos que ir está genial, pero tenemos que ser conscientes de que probablemente eso no se pueda conseguir, por lo menos en este sistema. Y la tercera cuestión tiene que ver con los mecanismos de producción. Si yo el bien que diseñé y que fabriqué lo pensé para que durara una eternidad, la cantidad de bienes que tengo que producir es menor. Si yo produzco bienes para que duren 7, 10 años, 2 años, como puede ser un teléfono celular, ciertamente mi cantidad de producción es mayor. Por lo tanto, el proceso de producción va a liberar mayores gases tóxicos, va a requerir de mayores cantidades de recursos. Por lo tanto, el proceso de producción también va a verse impactado por esta idea de la obsolescencia programada. Por lo tanto, nos parece bastante claro que la manera en que consumimos, la manera en que estos bienes y servicios llegan a la mano del consumidor, claramente tienen una vinculación con nuestro problema ambiental y con nuestra subsistencia en el planeta Tierra. Porque además seamos conscientes de algo. Si no hay personas, no hay consumo, no hay nada. Si nos vamos de acá, las cucarachas no van a consumir ni televisores, ni autos, ni nada. Entonces, tenemos que empezar a ver que el problema ambiental tiene un ligamen en los hechos reales, en el funcionamiento social, con las maneras de consumir. Y atender además esta cuestión implica corrernos un poquito de esta trampa, si se quiere, con muchas comillas, de que cuando hablamos de consumo sustentable nos referimos a que la prevención o que la responsabilidad del cuidado del medio ambiente es una tarea que está a cargo de los consumidores, ¿no? Como si no usar la bolsa de plástico en el supermercado o que McDonald's deje de darme el sorbete plástico va a ser una diferencia mayor a que una minera a cielo abierto no me tire cianuro adentro del agua. Claramente, yo creo que McDonald's en la excusa ambiental se está ahorrando unos cientos de miles de dólares y le desconfío de mi responsabilidad ambiental al respecto. Pero eso al margen. Entonces, la mirada debe ser necesariamente integral.
Acciones de consumidores, sí, pero también una mirada del proceso de producción y distribución de los bienes para ver cómo esos bienes llegan a manos del consumidor. Esto respecto del marco fáctico, si se quieren. Acá lo tengo a mi amigo Arturo, que hablábamos recién del trialismo jurídico, ¿no? Entonces, el aspecto fáctico lo tenemos por un lado. Veamos el aspecto normativo. Esta mirada integradora, ¿la podemos aplicar o necesitamos de normas diferentes a las que tenemos? Las podemos aplicar. Explica Shelley, para mí una enorme constitucionalista, que desde el año 94, cuando se integraron los nuevos derechos y garantías, estos artículos 41, 42 y 43 de la Constitución, ha habido una tendencia a entender que los nuevos derechos y garantías que puso la Convención Constituyente del 94 eran cuestiones aisladas. Por un lado teníamos el derecho ambiental y de la salud en el 41, los derechos de los consumidores en el 42 y las acciones de amparo individuales y colectivos en el 43 en los párrafos 1 y 2. Shelley dice lo contrario. Shelley lo que viene a decir es, ojo, que esto es un bloque de derechos. Esto está íntimamente relacionado. No puedo entender los derechos de los consumidores sin el derecho a la salud y sin el derecho al medio ambiente. Y el artículo 43 lo que me va a decir es cómo hacer operativos esos derechos, cómo hacerlos valer judicialmente. Por eso se va a hacer hincapié tanto en el amparo individual como en el amparo colectivo del párrafo 2 del artículo 43. Entonces, tengo un marco normativo constitucional que me dice tengo que vincular derecho ambiental con derecho del consumidor. Y tengo un principio en el 1096 de derecho de los consumidores al acceso al consumo sustentable, ¿no? Y ahí termino de completar el puente. Porque si parte de los derechos de los consumidores es acceder a un consumo sustentable, esta sustentabilidad o la definición de sustentabilidad viene dada justamente por entender que la acción de consumir, la acción de consumo, tiene que estar realizada en un marco donde el consumo sea compatible con el medio ambiente. Y para que este consumo sea compatible con el medio ambiente, como venimos diciendo, no hay otra forma de hacerlo que atender a todo el proceso de producción y distribución de los bienes. ¿Cómo los elaboro? ¿Qué agrotóxicos uso, por ejemplo? ¿Cuántos plásticos desecho o cuántos residuos voy a generar? ¿Quién se va a hacer cargo del tratamiento de esos residuos? Normativa comparada a lo largo y ancho del planeta hay sobrada respecto de las disposiciones de pilas, respecto de la reducción de la utilización de los plásticos, del reciclado de los residuos para generar energía. Ahora, no podemos seguir sin hacer nada. Esa es la peor de las soluciones. Y la segunda cuestión que tenemos que entender para que lo que querramos hacer sea efectivo es entender que el problema no es un problema local, es un problema global. De manera que requiere, además, atender a la cuestión en forma integrada, por lo menos con los vecinos. Digo, no podemos pensar cómo preservar el Río de la Plata y no hablar con los uruguayos. ¿Cómo va a ser la extracción de agua para la producción de cerveza ¿no? del Río de la Plata y no decirle, miren que vamos a hacerlo de esta manera? Cuestión que se vio claramente con la discusión respecto a la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay. Necesitamos de una coincidencia y de un tratamiento conjunto. Porque no es cierto que lo que pasa acá no repercuta allá y que lo que hace allá no repercuta acá. No podemos no unificar criterios en materia de política ambiental de minería con Chile. Porque la cordillera es una. Más allá que de un lado de la montaña sea argentina y del otro lado de la montaña sea chileno, la montaña es una. Lo otro es una ficción jurídica que hemos creado los hombres. La montaña está ahí. Y si la vamos a cuidar entre Chile y Argentina, nos tenemos que sentar y ponernos de acuerdo para alinear criterios. Porque si no, si del lado chileno prohíben una mina y nosotros la vamos a autorizar o viceversa, no tiene sentido. El glaciar se derrite de los dos lados, no se derrite de un lado sí y del otro lado no. Necesitamos, y es uno de los grandes llamados del derecho del consumidor, empezar a atender la cuestión ambiental. Necesitamos empezar a atender la compatibilidad entre cómo consumimos, cómo producimos los bienes y cómo preservamos el medio ambiente. Porque si de ahí algo que hay cada vez más certezas y menos dudas, es que este sistema, este camino por el que estamos yendo, no va a haber ni consumo ni persona. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Bueno, buenas tardes. Bueno, muy buena la exposición. Gracias. Bueno, ahora le damos la bienvenida al doctor Arturo Caumont, que es vecino de Uruguay. Así que desde el Colegio de la Abogacía, con nuestra presidenta que está con nosotros acompañándonos, y especialmente también desde el Instituto de Derecho Ambiental del colegio con nuestro director, el doctor Aníbal Falvo. Le damos la bienvenida, doctor. El doctor Arturo Caumont es ex catedrático por concurso de Derecho de Obligaciones y Derecho de Contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, ex director académico, fundador de la Maestría de Derecho, Orientación de Derecho de Daños y de la carrera de especialización en Derecho de Daños en la misma facultad, fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Así que le damos la bienvenida, un placer que esté acá. Estábamos preocupados por el tema climático, pero ya lo tenemos acá. Bueno, muchas gracias. Bueno. Hola para todos. Me siento un poco demasiado halagado y no es bueno que las presentaciones curriculares sean muy extensas, porque si no después quitan la importancia de lo que voy a decir, porque voy a decir cosas muy importantes, obviamente. Cuando me habló, bueno, primero quiero agradecer al Colegio de la Abogacía. A mí, los que adoramos el lenguaje y lo vinculamos con el derecho, a pesar de no ser lingüistas, y somos fundamentalistas del lenguaje, creo que concordarán conmigo que sin lenguaje no hay derecho, así de una, ¿no? Me llamó extremadamente y valiosamente la atención que el colegio se llamara Colegio de la Abogacía. Eso me parece que es una poesía, porque en derecho no solamente hay elementos jurídicos, sino que hay elementos estéticos, ¿no? Perdón. Y yo para ganarme la vida también canto, entonces si me acerco acá canto algo, pero bueno. Y quiero agradecer realmente, ¿no?, a la presidenta, que también me recibió en nombre personal y en nombre del Colegio de la Abogacía, ¿no?, que estoy fascinado con ese nombre. A Gabriel Stiglitz, a quien al mismo tiempo que tengo que agradecer, le tengo que sancionar socialmente, porque tuvo la osadía de proponer mi nombre para celebrar ser parte de la celebración de los 100 años del... Así que yo he dejado a nombre de la abogacía y del Colegio de la Abogacía, y lo digo ahora en Uruguay, una apreciable suma de dinero, porque provengo de familia de mucha fortuna, por los daños y perjuicios que va a ocasionar la disertación. Y también quiero agradecer al Instituto de Derecho Ambiental, a cargo de mi amigo y cofrade Aníbal Falvo. Cuando digo cofrade es porque tenemos un grupo de WhatsApp que se llama La Cofradía, y soy el único extranjero admitido en ese altar de juristas, y Aníbal es uno de ellos y siempre me viene también. Así que bueno, agradezco muchísimo. Y a Florencia, que me llamó, y entonces yo de repente me di cuenta que me conocía, porque dice, no, él ya lo he escuchado, doctor, yo lo conozco, no sé cuánto. Entonces, por suerte que no dijo que yo era un maestro, porque la gente a veces me dice maestro, y yo realmente lo digo con toda sinceridad, soy un maestro, pero soy un maestro por mis ingresos mensuales, no por lo que yo sé. Entonces, realmente digo, sí, soy un maestro, sí, y a mucha honra, ¿no? Y salgo en las manifestaciones de los maestros, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Con esto he terminado, porque no tengo mucho más para decir. Espero que cuando termine me aplaudan 3 días, porque realmente un día me aplaudieron 3 días, ¿sí? En serio.
Pedro Díaz, Miguel Díaz y Juan Díaz. Y a Juan Díaz le decían, y después averigüé bien, porque le decían lunes, porque era el peor de los días. Entonces, así que voy a tratar de hablar. Miren, el tema del diálogo entre disciplinas particulares de derecho es un tema fundamental en derecho. ¿Por qué es un tema fundamental? Porque nosotros hemos sido educados en nuestras universidades de manera muy peculiar, fracturando el derecho en ramas. Y eso ha generado un divorcio al estilo de las parejas que se casan y al otro día ya dejan de hablarse. Y entonces vienen los asesores familiares y dicen, lo que ustedes necesitan es dialogar. Diálogo, de acuerdo a la Real Academia, es una plática entre dos, a veces más personas, que conversan. Pero también hay un significado mucho más profundo, que conversan, pero para dar recíproca información sobre sus ideas, para contrastarlas una con otras y para encontrar un camino en común. Porque no puede haber un diálogo de sordos. ¿Para qué se va a dialogar si a partir del diálogo no hay un producto final que implique, entre otras cosas, precisamente el antídoto a la fractura, que es estar unidos? Nosotros estamos acostumbrados, en el Uruguay, por ejemplo, a que, fíjense el lenguaje, ¿no? Los estudios de abogacía son una carrera. Eso que es pronto, listo ya y salen corriendo. ¿Una carrera contra quién? Contra uno mismo, ¿con relación a qué? ¿A quién? Después, uno tiene ramas del derecho. Entonces eso en lingüística se llama el signo y el discurso. El signo son las ramas, pero el discurso es lo que las ramas con el tronco conforman, que es el árbol. Entonces, estamos aprendiendo derecho desde hace años en tema de fractura, de división, de apuro, de carrera, y además estamos aprendiendo derecho sin darnos cuenta que el lugar donde aprendemos no es un salón de clase, es un aula. Que los estudiantes no son estudiantes, son alumnos, son discípulos. Y que una facultad pertenece a una universidad y que una universidad es unidad en la diversidad, lo dice el propio lenguaje. Entonces, cada vez que nos alejamos de eso, pero cuando lo recordamos, decimos, claro, es obvio, pero no lo internalizamos, después nos pasan las cosas que nos están pasando. Los civilistas no hablamos con los constitucionalistas. Y cuando hablamos nos peleamos. ¿Por qué? Porque ahora está toda la moda en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una corriente contemporánea que habla del derecho civil constitucional. Pero los civilistas decimos, ojo, tal vez sea al revés, tal vez sea la civilización del derecho constitucional, porque el que habla de moral, orden público y buenas costumbres no es la Constitución, es el Código Civil. El Código Civil de Vélez, el Código Civil uruguayo, que fue hecho por un cordobés, Tristán Narvaja, que se asiló en Uruguay por razones de persecución política, a quien en el Uruguay los juristas críticos le hacemos un homenaje constante. Entre otras cosas porque yo fui miembro de la Comisión de Actualización del Código y después de una reforma pequeña del Código, y a mí no se me da por decir que yo soy el codificador, porque era imposible modificar la estructura y el discurso y la armonía ética y estética de ese código, hecho por un cordobés que a los 9 años perdió el habla cuando se enteró del asesinato de su padre, y que luego recuperó el habla, y que su primer trabajo profesional fue en derecho penal, diálogo de fuentes, ¿no? Y fue defender al asesino del asesino de su padre. Es decir, una vida signada por la tragedia, pero al mismo tiempo por el renacer de esa tragedia. Y enseñó el diálogo. ¿Por qué? Porque dialogan entre sí las propias normas del código, generando un discurso absolutamente intangible, intocable e infungible. ¿Por qué? Porque para modificar un artículo había que mantener el diálogo de ese artículo con otros. Era una tarea difícil.
Ahora, ¿por qué me interesa el diálogo de fuentes? Me interesa por la perspectiva que hay que darle de la unidad del derecho y por la perspectiva que hay que darle de la importancia de la teoría del derecho. No estamos acostumbrados a teorizar, no enseñamos teoría, no enseñamos doctrina y estamos anglosajonizando el derecho continental porque basados en, diríamos, el acostumbramiento al facilismo, no dialogamos con nosotros mismos y buscamos con el corte y pegue que nos permiten los procesadores de texto armar sentencias. No es necesario armar sentencias con inteligencia artificial, sino simplemente con una combinación de procesadores de texto con el corte y pegue. Entonces yo he visto sentencias en el Uruguay que condenan al señor tal a pagar tanto de pensión alimenticia a favor de su hija, Laura. Y el caso era de un hijo varón que se llamaba Agustín. Pero el corte y pegue también. Entonces genera ese facilismo por no entender que no hay casos y que el derecho resuelve problemas, porque es una disciplina científica. ¿Dónde está la esencia teórica del diálogo entre el derecho ambiental y el derecho del consumo? En la teoría ética del contrato y en la teoría ética de la responsabilidad civil. Si no vemos que hay un marco teórico, pero que además está calificado por la ética desde Kant en adelante, la ética que es la disciplina que se encarga de estudiar, analizar el bien y el mal, nada más ni nada menos, eso es lo que está en la base del diálogo entre el consumo y el ambiente. Miren, cuando uno habla yo cuando tomo agua, después me pregunto si es de día o es de noche, porque el agua es bastante perjudicial para la salud. Entonces, miren, hoy Teresa hablaba de... Teresa Herrera, Teresa Rodríguez, hablaba de la inteligencia artificial y hablaba también de la necesidad de conseguir un contexto y un sustento ético para lo que es afrontar ese fenómeno, ¿no? Entonces, uno pensaba, bueno, muy bien, un contexto ético. Y habló de que tal vez no se podría hablar más de contrato. Sí, cuando uno contrataba con una inteligencia artificial se podía hablar de contrato. No se puede hablar de contrato porque, miren, contrato tiene un fondo lingüístico jurídico importantísimo. Contrato es tratar con el otro. Consentir es sentir con el otro. Concordar es poner el corazón con el otro. Convenir es venir con el otro. O sea que, ¿con quién voy a venir? ¿Con quién voy a poner mi corazón? ¿Y con quién voy a sentir si ni siquiera sé qué móviles tiene? Porque como Teresa Rodríguez de las Heras Valiel dijo, no hay móviles visibles ni palpables, ni siquiera inteligibles, ¿no? Y también el diálogo entre el consumo y el ambiente se basa en lo que se denomina hoy, y está siendo objeto de estudio en un grupo de investigación que yo integro, la teoría ética de la responsabilidad civil. Miren, acá viene el diálogo que no es de sordos, el reconocimiento de la víctima y del vulnerable en ambas disciplinas. Ya no hay igualdad en el sentido de que todos tienen las mismas atribuciones jurídicas y las pueden poner en práctica. Hay contratos y hay daños que descubren en el fondo, en lo que se llama las estructuras latentes que están por debajo de las normas, que son las estructuras patentes, según Chomsky, que no hay igualdad y que para lograr la igualdad, paradójicamente, hay que munirse de la desigualdad. Por eso el derecho al consumo genera desigualdades, quebrando el paradigma formal de la contratación
cuando no todos son iguales y reconoce lo que es así. Y eso genera también un diálogo, porque en el derecho del ambiente hay principios que tratan precisamente en términos éticos, no solo el daño una vez que se ocasiona, sino principios éticos para evitar el daño, que es un paradigma fundamental. Antes estaba la denominada antiguamente responsabilidad contractual o extracontractual, preocupada por castigar al ofensor, ver si era culpable o doloso su comportamiento, si era antijurídico y cómo se podía indemnizar el daño. Pero no se hablaba del daño como el elemento central del sistema, porque lo que importaba era la función penalizadora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy está el daño en el sistema en ubicación central y lo que se trata es de evitarlo. Y ahí hay una comunión en el diálogo de consumo con ambiente. ¿Qué otra cosa que prevenir y precaver es leer solamente cuando uno compra un medicamento el prospecto, que dice cómo lo debe tomar, cómo no lo debe tomar, con qué? Bueno, eso es evitar el daño. Y evitar el daño también es uno de los paradigmas a través de la prevención y de la precaución que el derecho ambiental en su transversalidad ha puesto la pica en Flandes. Prevenir es abstenerse de comportamientos. Miren cómo el lenguaje es fundamental. Abstenerse de comportar conductas en una determinada materia cuyos estudiosos, cuyos expertos dicen que si se comporta de esa manera se va a generar un daño. Y precaver es exactamente lo mismo, pero cuando esos expertos no aseguran que de comportarse esa conducta no se va a generar un daño. Entonces, esa formulación contiene una gran verdad, y esa verdad se relaciona con los paradigmas de la protección del vulnerable, la protección del débil, el respeto a la diversidad, porque también quienes son diversos han estado sufriendo como víctimas de mucha discriminación, lo sabemos todos. Y eso también se ha visto en materia contractual, y eso también se ve en materia ambiental, y también se ve en lo que necesitamos todos, que es, me parece a mí, hay dos maneras para mí de combatir la inteligencia artificial dañosa. Una es pelearle con otra inteligencia artificial, porque cuando hay un combate, porque hay realmente un combate, a veces solapado y otras veces no solapado, porque hay un enemigo posible, en ese combate hay que jugarle con las mismas armas. Entonces, detener el accionar dañoso a una inteligencia artificial solo puede tenerse de dos maneras. Una es con otra inteligencia artificial en sentido contrario. Ahí hay un surplus ético que no tiene el que daña, pero tiene el que defiende para que el daño se evite. Pura teoría. Y la otra es hacer cultivo educacional de las maneras simples. Miren, en el Uruguay falleció ya un cantautor conocido por Dino, ¿no? Gastón Ciarlo. Y cuando la dictadura en Uruguay arreció mal contra la inteligencia musical, nosotros tuvimos el golpe de Estado 3 años antes que Argentina, por eso vinieron muchos uruguayos acá exiliados que venían perseguidos políticos. Este autor se exilió en Europa y cuando vuelve, porque se abrieron las puertas relativamente para volver, sus amigos le dijeron: ¿por qué te fuiste a vivir a Dolores? Dolores es una ciudad muy chica, muy linda, la verdad, muy querida por los uruguayos, con un montón de claves de identidad. Y él le preguntó: ¿y por qué no habría de venir a Dolores? Dice: no, pues está en Europa, dice, edificios antiguos, edificios modernos altos. ¿Y Dolores qué pasa? Dice: Dolores tiene casas bajas. Y él dijo: sí, casas bajas, pero el cielo cerca. Eso de poder ver el cielo es una alegoría maravillosa. No estamos viendo el cielo, estamos viendo la inteligencia artificial
estamos sintiendo sus efectos y estamos sintiendo el consumo generado a través de inteligencia artificial y el ambiente peleando contra esa inteligencia artificial por el daño que ese consumo hace, como muy bien lo dijo Walter, que trasciende y hasta modifica el ambiente. Hoy se habla en derecho ambiental de la función socioambiental del contrato. Entonces es un diálogo permanente que recién ahora aparece como necesario cuando debió haber aparecido como necesario mucho antes, ¿no? Y volver también a las cosas simples. Este cantautor tiene una canción muy sencilla, se llama Milonga de pelo largo, la canta Citarrosa también. Y en una parte, el cantor dialoga con la milonga es personificada muchas veces en el Uruguay, ¿no? Y en una parte él le dice a la milonga: te doy todas las promesas de cosas simples, te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas. O sea que lo que él ofrecía era renuncias de cosas simples y eso se despojaba de lo mejor que tenía, que eran las cosas simples, de las que no hay que renunciar. Entonces tal vez tengamos que volver a la cultura de la sencillez y no estar constantemente involucrados, directa o indirectamente, ni ser víctima de propensiones marginales y no marginales a caer en la vorágine de tener el último celular, el cambiar el auto para ver si podemos competir con otro, si el auto, porque estamos perdiendo cuál es la función del auto, es simplemente transportar. Entonces, si tuviéramos no la obsolescencia mental programada y nos diéramos cuenta que tampoco debemos tener la obsolescencia espiritual programada, ya casi es imposible volver atrás, porque parecería que hay un disvalor en volver a las maneras simples, pero no hay ningún disvalor en eso, ¿no? Acuérdense en el seno de nuestra casa cómo nos enseñaban nuestros padres. El desayuno era café con leche con pan y manteca. Hoy si yo digo en el hotel, una vez pedí café con leche con pan y manteca y no en este hotel, ¿no? Y me miraron como si fuera un outsider, ¿no? Y yo me sentí halagado, porque digo, no saben lo que se pierde, porque es así, ¿no? Entonces, cuidar eso me parece que parte de saber que hay un marco teórico que respetar, que ese marco teórico se nutre de diálogos, que la fractura del derecho proviene de una educación que dividió el derecho en ramas y que las cosas simples son aquellas por las que el derecho se preocupa. Y precisamente se desnudó para que dialogáramos en cada una de las disciplinas para lograr paradójicamente que ellas no fueran cada una por sí solas y sí el discurso jurídico que es el que nosotros tenemos. Por eso el papel de las facultades es importante. El papel de las escuelas judiciales es importante, porque hay que enseñarle a los jueces a pensar y no hacer corte y pegue. No todos los casos son iguales. No hay el stare decisis, no hay precedentes obligatorios, pero entonces cortar esa costumbre de no suscitar la ira del superior para que no digan que en los ascensos yo capaz que soy relegado. Hay que ser valiente y ver que no son todos los casos iguales. No todos los choques de atrás son iguales. En cambio, uno va a los repertorios de jurisprudencia, todos los choques de atrás, el que chocó de atrás es culpable. Entonces hay una presunción prácticamente absoluta en los hechos de que va a ser sancionado. Y no es así. Entonces cada una de las causas generan problemas que deben ser despejados en sus incógnitas y no resolver casos. Miren, en Estados Unidos, los profesores universitarios de Harvard, que fueron los que inventaron el estudio del caso, están absolutamente interesados en ver cómo razonamos nosotros el derecho. Eso es extraordinario y nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces se está produciendo, paradójicamente, la continentalización del derecho anglosajón, al menos en universidades icónicas de Estados Unidos, que fueron las que estudiaron. No, usted debe estudiar el caso. Entonces, ¿cómo no? A ver este caso, ¿cuántos precedentes tiene?
perdón, habría que eliminar los repertorios de jurisprudencia que traen siempre la misma cantinela. Y a la doctrina hay que darle el papel, el rol que tiene, que es el de lucubrar, de pensar el derecho, de especular, de proponer, de contrastar. Lo decía Popper, que todos los cisnes que yo haya visto sean de un solo color. No significa que todos los cisnes sean de ese color. En una página 27 de su libro Lógica de la investigación científica, destruyó el inductivismo con esa frase. Entonces, hacer honor a nuestros pensadores doctrinarios, porque además despejan incógnitas y resuelven problemas sin el condicionamiento de dictar una sentencia, porque eso condiciona. Entonces, hacer honor a la doctrina y hacer honor a las cosas simples. Por eso, la función de la abogacía es extraordinariamente superior. Hay un pensador uruguayo que falleció, maravilloso, muy difícil de leer, pero tiene unas frases, no por elucubrar frases rimbombantes, sino frases que hacen pensar, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque además se llama Arturo, igual que yo. Yo dije, bueno, acá capaz que yo puedo, ¿no? Arturo Ardao. Y en un libro chiquito que es una joyita, desconfíen de los libros grandes, claro. Se llama Espacio e Inteligencia. Tiene una frase que me parece que ese es el rol de la abogacía, sobre todo alrededor del eje temático que convocó este maravilloso congreso, que es la abogacía en esta era tan especial, ¿no? Que dice, la inteligencia ama el caos por el solo placer de ponerle orden. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos, a quienes no haya visto durante el día. Nos vamos acercando al final de este primer día de congreso y vamos a estar dándole el cierre a esta jornada con con la disertación del doctor Fernando Blanco Muiño. Fernando, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás súper ocupado, pero bueno, cuando te llamé no dudaste en decir que sí, que venías y compartías este tiempo y tu saber y tu hacer con nosotros. Contarles que el doctor Fernando Blanco Muiño es expresidente de la Unión de Consumidores de Argentina en el periodo 2010-2015, que es exdirector nacional de Defensa del Consumidor, ahí lo conocí, 2015-2019, exdirector general de la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, exdirector ejecutivo del Centro de Estudios en Derecho del Consumidor, SECOM, y es actual subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación. Llegó el actual. Así que bueno, muchas gracias, Fernando, te escuchamos. Muchas gracias. Algo actualmente soy. Les quiero decir una cosa, para que valoren mi presencia acá. Yo soy hincha de San Lorenzo y en este momento San Lorenzo está jugando en su cancha, con lo cual es histórico esto. Gracias, doblemente gracias. Estaba todo calculado porque jugaba ayer, pero se suspendió por la lluvia. Así que acá estamos honrando la palabra de venir. Muchas gracias. Primero, agradecerte mucho la invitación, mucho, de verdad. Mucho también al doctor Stiglitz, que anda paseando por Europa, pero que es un referente, un amigo, con quien nos vincula un trabajo común. Felicitar al Colegio de la Abogacía por los 100 años. No es poco en ninguna institución cumplir 100 años. En un país que está atravesado por la inmediatez, la vertiginosidad, que una institución cumpla 100 años es motivo de orgullo para quienes la integran y de valoración social. Con lo cual los felicito. Este marzo del 2024 están en el mes de la gestación, ¿no? Exacto. Camino a septiembre. Muy bien.
El título de la conversación con ustedes es Perspectiva actual del derecho del consumidor en las políticas públicas. Y lo definí de ese modo como para compartir con ustedes un poco la agenda en materia de derecho del consumidor que estamos viendo nosotros desde la autoridad de aplicación de la 24240 en un ámbito académico como es el colegio. Pensé en conversar con ustedes sobre la gestión en sí mismo, como para que tengan una pequeña semblanza, lo que es el marco normativo que estamos pensando y una convocatoria a un proceso de nueva constitucionalización del derecho de consumo. En materia de la gestión, lo primero que les puedo decir que el Estado Nacional está devastado. No han dejado nada. Superpoblación de recursos humanos en todos los lugares, dotaciones de equipo de trabajo sin calificación profesional para las tareas que tienen a su cargo, presupuestos vencidos todos gastados, deudas pendientes de pago, con lo cual la tarea que tenemos por delante es difícil. Se está haciendo día a día. Para que ustedes tengan una idea, en mi área, la subsecretaría, había una dotación de 464 personas para un equipo de trabajo que perfectamente puede trabajar con 200. Hay áreas del Gobierno Nacional que se las cito como referencia porque a veces uno compra los títulos de los diarios, pero después atrás de eso hay carne. El INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tiene 3.070 empleados al día de hoy, más que Ford Argentina, por ejemplo. Pierde 24.000 millones de pesos al año, siendo un instituto que debería autofinanciarse por la calidad y la capacidad que tiene de generar recursos propios. Ese es un poco el estado sobre el cual pensamos políticas públicas. Se los describo someramente, pero eso es lo que nos toca gestionar. Entonces, ¿cómo hacer para pensar políticas públicas de protección al consumidor en un estado así? Por supuesto, uno se da vuelta y en el área nuestra el presupuesto asignado es 0. De manera que para la gestión lo que estamos llevando adelante, que a lo mejor ustedes lo han visto en alguna norma que hemos dictado en estos primeros 100 días, pusimos en marcha una campaña que nosotros la definimos Pedí el POS, que es que el consumidor no quede desapoderado de su tarjeta de crédito, débito, compra al momento de pagar. Es una norma muy vinculada a la protección al consumidor, pero que también, por otro lado, trabaja sobre el eje de evitar fraudes y que ha tenido buena recepción en la industria y creo que también muy buena recepción social. En esa línea es lo que podemos hacer en este momento, o sea, generar este tipo de nuevas normas que signifiquen un cambio cultural de consumo y de comercio, es decir, esto no es solo el consumidor, sino también es el comerciante el que va a tener que disponer del POS, y que nos lleva a un paradigma distinto. Nuestro paradigma de gestión no es la persecución. No soy autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, de lealtad comercial y de metrología legal para recaudar multas para el presupuesto público. No es esa mi visión. Nosotros trabajamos para generar mejores condiciones de consumo en la Argentina. Desde la autoridad federal y con las provincias. Acá está Valeria. Ese es un trabajo muy desafiante, es un trabajo que genera mucha cercanía con las provincias, es un trabajo que implica un convencimiento por un federalismo real y no declamativo de años de proponer acciones para proteger al consumidor que no pasaban del AMBA. Esto tiene alcance nacional. En ese punto les digo, porque ejercen la profesión, a lo mejor tienen clientes que van a ser imputados en algún distrito,
Nuestro trabajo en materia de fiscalización se va a centrar, y esto lo hemos acordado con las provincias, o le hemos propuesto a las provincias, en 5 temas. Las autoridades de aplicación locales, al momento de fiscalizar, entre otras cosas, pero hemos acordado estos 5 puntos. Fiscalizar exhibición de precio, fiscalizar diferencia de precio, góndola, caja, fiscalizar productos vencidos, fiscalizar balanzas, que tiene que ver con metrología legal, y publicidad engañosa. Son 5 temas que nos permiten ordenar la fiscalización en la Argentina, que venía muy desordenada. Una provincia fiscalizaba una cosa, otra, unos hacían actas por precios justos, otros copiaban las actas de precio justo en función de precios cuidados, que ya no funcionaba más, o ahora 12. 5 temas que tienen que ver con las competencias que tienen las autoridades de aplicación para abocarnos a una fiscalización correcta. Que el comerciante sepa qué es lo que tiene que cumplir y no que le caigan inspectores con pecheras cualquier día de la semana, habitualmente sábado, porque parece que los sábados tiene mayor difusión en los medios de comunicación, y que no sepan qué le van a controlar, o que se le metan en el galpón a ver qué disponibilidad de stock tiene. No va más eso. 5 temas. Hemos hecho también algo que tiene que ver con el paradigma que por lo menos expresa esta gestión de gobierno, que es generar mejores condiciones a los comercios, a las empresas, para que se desenvuelvan en un marco de libertad de comercio. Derogamos 69 normas que estaban dentro de las sancionadas por la Secretaría de Comercio y que establecían en algunos casos regímenes de información que eran inútiles para la Administración Pública Nacional y que sí podían ser utilizados como herramienta de presión, carpetazo, al momento de definir políticas públicas. Eso ha quedado derogado en una resolución que firmó el secretario de Comercio, que preparamos nosotros, y me hago cargo, y que ha ayudado y está ayudando a que el comercio, las empresas se ocupen de lo que tienen que hacer, que es producir bienes y servicios y no estar poniendo equipos de gente en las oficinas para armar informes que en la Secretaría de Comercio después terminaban en un cajón y que no servían para nada. Desde el punto de vista institucional, nuestra mirada es volver a respetar la integración del Consejo Federal de Consumo con la representación de todas las provincias. En 100 días ya hemos hecho la primera asamblea, la 106. Hablando de cosas que perduran, ahí tenemos algo para reivindicar del Estado Nacional. Vamos por la 106. Desde el año 1998 en adelante que se vienen haciendo. Y es una buena cosa, es un buen espacio. Y es un buen espacio para compartir efectivamente con las provincias. También nos hemos reunido ya en el Consejo Consultivo de las Asociaciones de Consumidores, que depende de nuestra subsecretaría. Y ahora hemos repuesto a través de una resolución que también quizás vieron en el boletín oficial, la integración del Consejo Federal de Comercio Interior. Esto es la reunión de los directores o secretarios de comercio de cada una de las provincias junto con la autoridad federal para coordinar este tipo de políticas. Por ejemplo, venía para acá y me llamó el director de comercio de Santa Fe. Están viendo en los mayoristas que han acopiado mercadería octubre y noviembre del año pasado porque pensaban que la economía iba a explotar y ahora están saliendo a la venta con esos productos que tienen en sus depósitos desde a lo mejor hace 6, 7 meses que están próximos a vencer. Entonces, los minoristas o los consumidores finales que van a esos puntos de venta de los mayoristas encuentran un muy buen precio en esos lotes, pero que el mayorista no dice que está próximo a vencer. Entonces, el consumidor individual o el minorista o el comerciante que va a hacer la compra por lote
se lo lleva a su galpón, lo pone en góndola y cuando lo empieza a poner en góndola descubre que faltan 2 o 3 días para que venza. Bueno, ese tipo de políticas y cómo lo vamos a tratar se resuelve federalmente en este Consejo Federal de Comercio Interior, para que la decisión no sea solo de la autoridad nacional imponiéndole a las provincias o de una provincia que hace una cosa, otra hace otra, muy común en el federalismo argentino. Entonces, esos son institucionalmente los marcos que tenemos para trabajar. Y desde el punto de vista normativo, y se los planteo como un desafío profesional, somos todos abogados acá, le hemos dado institucionalidad a la Comisión Reformadora de la Ley de Defensa del Consumidor, con la intención de producir un proyecto de código de defensa del consumidor. Se ha trabajado desde el año 2016 hasta el 2018 en un proyecto que a lo mejor ustedes vieron. Sobre la base de ese texto, más todos los aportes que se han ido haciendo desde el 2018 hasta el 2023, con esa base, volvemos a retomar el tema para actualizarlo, modernizarlo, incluirle las temáticas que esta vertiginosidad nos va dando. Muy bien decían acerca de la inteligencia artificial. Hasta hace unos años el gran tema de vanguardia en materia de protección al consumidor era Internet de las cosas. Yo me acuerdo cuando asumí la gestión anterior, 2015, 2016, era la locura de Internet de las cosas. Hoy nadie habla de Internet de las cosas y pasaron 5 o 6 años. Hoy estamos todos con la inteligencia artificial. ¿Qué vendrá después de esto? No sabemos. Sí es cierto que nuestra codificación o los marcos normativos van muy atrás respecto de todos estos avances. Entonces, la intención en este proceso que hemos abierto hasta diciembre de este año es actualizar ese texto para después mandarlo al Congreso, que tiene la particularidad de tener una comisión reformadora y además le hemos agregado un consejo consultivo. De manera que queremos que la integración de los miembros de la comisión reformadora y del consejo consultivo, todos juristas de primerísimo nivel, le va a dar al anteproyecto que finalmente se alumbre de ese trabajo una jerarquía académica y doctrinaria que lo va a hacer más potente en el tratamiento parlamentario. Ustedes saben que el Congreso es difícil, uno manda, como dice un amigo mío, uno manda un caballo y te devuelven un camello. Entonces, cuanto más prestigio haya atrás, cuanta mayor calidad, creemos que más fácil va a ser de defenderlo y sostenerlo. Y por último, para no aburrirlos, en nuestra agenda, y lo hemos propuesto esto a las provincias también, creemos que en algún momento se va a abrir nuevamente una etapa de constitucionalización. La hemos tenido al retorno a la democracia, los más grandes se acordarán, 84, 85, 86, cuando las provincias empezaron a modernizar sus textos constitucionales. Creo que a la luz de lo que ha pasado en Jujuy, se viene una etapa, en algún momento, en donde se van a poner a discusión los textos constitucionales y sin duda en esa discusión va a formar parte el derecho consumidor. Y también sin duda debo decirles que los procesos de reforma de las constituciones nacional y provinciales siempre son cortos. Entonces hay que salir corriendo a preparar los textos y ver quién lo defiende. Entonces, nuestra propuesta es, y ha sido así trabajada con las provincias, tener un kit, de manera tal que en cualquier provincia donde se inicie el proceso de reforma de la Constitución, haya ya borradores preparados, cada provincia después y su convención constituyente resolverá qué redacción final le da, si incorpora algunos temas, otros no. De hecho, en el proceso de Jujuy, junto con el doctor Stiglitz y con Carlos Hernández, mandamos un caballo y volvió un ico-ico. No digo un camello, pero volvió un caballito. Pero también una cuestión de estrategia para las convenciones constituyentes, ¿no? Tener voceros que estén en condiciones de ir a defender esos textos. Y en el plano internacional le sumo al Mercosur, que está sesionando hoy, que te acuerdas que te he dicho que a lo mejor no podía...
El CT7 del Mercosur está sesionando hoy en Asunción, Paraguay. Nosotros participamos virtualmente porque no hay plata para viajar, pero en ese marco la Argentina ha propuesto hoy rediscutir la resolución 37 de comercio electrónico, que ha sido internalizada en nuestro país a través de la resolución 270, pero que también por la vertiginosidad que tiene el mercado hace falta revisar su extensión e incorporar las nuevas tecnologías. Con lo cual, desde el punto de vista jurídico, estén atentos porque a los que les gusta analizar y escribir van a tener mucho para comentar, porque va a haber mucha producción de material jurídico nuevo vinculado a la protección al consumidor. Y ese creo que es nuestro mayor desafío en una gestión que recién empieza, que tiene mucho de convicción y que tiene mucho de compromiso con la protección al consumidor en serio, no con títulos de diario, sino con estar cerca de los problemas donde debemos estar. Muchas gracias. Tenemos un pequeño presente para darles, que seguramente, primero se lo vamos a dar a Arturo, para que lo... ¿Tiene nombre? No. Ay, no veo nada. Que no veo. Arturo, le vamos a pedir a Arturo que lo abra, por favor. Después le vamos a entregar al resto. O les entregamos igual, pero queremos que... No, Walter y Fernando. Sí, queremos que Arturo lo abra, ¿por qué? Y que la lea. Colegio de la Abogacía de La Plata, 100 años. Ahí está. Colegio de la Abogacía de La Plata, 100 años. Digo, para que siempre recuerde que es Colegio de la Abogacía, ya que nos dijo que estaba fascinado con el nombre. No, por favor.